He automatizado la estrategia más viral de TikTok. Sí, esa en la que dicen que la solución a la psicología del trading es operar una sola vez al día mediante esta misma estrategia, la cual incluso se vende en formaciones de trading por miles de dólares como altamente rentable, sencilla y eficaz. Evidentemente tiene sentido intuitivo, dinero fácil y rápido, por eso se vende tan bien. Pero cuando cuantificamos esta estrategia de trading tan popular sobre cientos de operaciones, lo que observamos empíricamente es que restringir la frecuencia sin una ventaja estadística demostrable no protege tu capital, simplemente hace que la cuenta sangre más despacio. Pero no te lo cuento, te lo demuestro en directo. Y al terminar este vídeo tendrás el marco algorítmico exacto de la estrategia más viral de Internet, auditada, sin ruido ni emociones. Si llevas meses viendo a supuestos gurús pintar líneas en el gráfico a posteriori, haciéndote creer que fallas por falta de disciplina, cuando tu verdadero problema es que estás operando un sistema con esperanza matemática negativa, este vídeo te interesa. Vamos a convertir sus promesas a código, a ejecutarlo contra datos reales del mercado y a obtener el diagnóstico real de si esta estrategia de trading realmente funciona o no. En los sistemas algorítmicos que he construido durante este ciclo de mercado, he aprendido que el código no miente. Vamos a empezar desmontando el mito del setup visual. Luego traduciremos sus reglas a lógica para crear un bot que ejecute la estrategia en automático. Y después veremos qué pasa cuando los datos reales chocan contra la teoría. Y al final veremos por qué la regla de gestión de riesgo más sagrada de esta estrategia es, irónicamente, la que la destruye. Spoiler, esta estrategia lo único que hace consistentemente es perder dinero. Pero el objetivo del vídeo no es solo auditarla con datos reales para que aprendas a evitar este tipo de sistemas de trading abocado a la quiebra, sino que entiendas por qué falla y cómo evitar ese gran error en tus propios bots de trading. Porque fallar, falla y mucho, pero con un buen marketing imagino que todo se vende en internet. Hoy vamos a intentar darle la vuelta y volverla rentable. No sé si será posible, pero lo vamos a intentar. Y si lo consigo, sabrás cómo operarla de forma correcta, evitándote pasar por el gasto económico y la inversión de tiempo en la formación donde se enseña. La idea detrás de la estrategia de un solo trade al día se basa en aislar las decisiones del sesgo emocional. Las reglas son claras. Entras, defines tu riesgo y pase lo que pase, cierras la plataforma. Sobre el papel parece la cura definitiva para el overtrading, pero la disciplina por sí sola no genera alfa. Para saber si esta estrategia tiene base real, vamos a deconstruirla. Primero definiremos la ventana temporal y el filtro de volatilidad. Después mapearemos la estructura de confirmación que dictan los creadores de la estrategia. Y finalmente la pasaremos por la criba del mercado real para ver los resultados. El primer mandamiento de esta estrategia es operar exclusivamente durante, como ellos lo denominan, una kill zone. Típicamente la sesión de Londres o Nueva York. No debes perseguir velas fuera de ese horario. Esto, en términos técnicos, para llamar a las cosas por su nombre, se conoce como estacionalidad intradiaria de liquidez y es básicamente la concentración predecible de volumen en ventanas horarias específicas, y esto es debido a la apertura simultánea de las plazas financieras principales a nivel mundial. Aterrizando el concepto, es exactamente como el tráfico de la hora punta en una autopista. No tiene sentido abrir un negocio de comida rápida en una ruta secundaria a las 3 de la mañana. Quieres estar abierto en el flujo de clientes, donde está el flujo máximo. Y ahí, los mercados financieros, ese flujo es la liquidez. Hasta aquí, todo correcto y la estrategia tiene sentido. Por lo tanto, vamos a programar el bot para operar exclusivamente de 9:00 de la mañana hasta las 11:59. Pero atención aquí, usamos el parámetro de hora del servidor del broker. Si tu servidor no está en GMT, tu Londres es ficticio. Configurar mal el offset horario es la primera razón por la que las estrategias de sesión fallan en cuentas reales. Revisa esto antes de continuar siempre con una estrategia horaria. Además, le imponemos el límite estricto, un solo trade por activo al día. Si salta el stop, el algoritmo se apaga hasta mañana. Y para asegurar que no hay sobreapalancamiento encubierto, el código debe prohibir disparar u operar si ya hay órdenes abiertas en ese mismo símbolo.
Hasta aquí el marco temporal es claro, pero hay un supuesto implícito en esta idea del trade único que todavía no hemos cuestionado y es exactamente donde falla. Ese supuesto es la dirección. La estrategia de un trade al día asume que sabes hacia dónde va el flujo institucional. La estrategia popular dicta mirar el gráfico de 1 o 4 horas para obtener el sesgo y luego bajar a 5 minutos para ejecutar. En diseños de sistemas de trading cuantitativo llamamos a esto alineación de múltiples marcos temporales. Básicamente consiste en filtrar el ruido microestructural exigiendo que la tendencia superior valide la entrada inferior. Es como navegar en el mar. Las olas de 5 minutos pueden ir en cualquier dirección, pero si la marea de 1 hora está subiendo, apostar en contra es un suicidio estadístico. Para eliminar la subjetividad, programamos el sesgo. El precio de cierre en el marco temporal superior debe estar por encima de una media móvil exponencial de 50 periodos para habilitar las compras y por debajo para las ventas. Si la marea no acompaña, el bot ni siquiera debería mirar el gráfico de 5 minutos. Una vez definido el horario y la dirección, llegamos al terreno de batalla, el gráfico de entrada. El operador manual busca un rompimiento de estructura o BOS y luego espera un retroceso a un bloque de órdenes. Aquí es donde la narrativa visual se vuelve una trampa altamente subjetiva. Lo que un humano ve como un bloque claro, otro lo puede ver como ruido. El algoritmo no tiene imaginación. Le insertamos un detector de break-off structure con un periodo de oscilación de 5 velas. Si no hay una señal matemática clara de que la estructura se ha roto a favor de nuestra EMA de 50, el sistema bloquea la orden. Si queremos analizar correctamente la estrategia para extraer conclusiones reales, debemos ser objetivos y crear un entorno estricto y reproducible. Todo parece lógico y correcto, pero el modelo que acabamos de construir tiene una grieta operativa y vamos a encontrarla antes de que el mercado la encuentre por nosotros. La grieta es el spread. En las redes sociales no hay comisiones ni deslizamiento, pero en la vida real, abrir un trade en el eurodólar a las 9 en punto de la mañana puede enfrentarte a una horquilla de precios que destroce tu margen. Para evitarlo, vamos a introducir un filtro de spread asimétrico, una condición excluyente que prohíbe la ejecución si la diferencia entre el bid y el ask supera, por ejemplo, los 30 puntos. Esto parece menor, pero cuando tienes un límite de un solo disparo o trade diario, desperdiciarlo en un momento de iliquidez momentánea arruina tu estadística mensual. Con el spread bajo control construimos la zona de gatillo. En lugar de dibujar rectángulos a ojo, el bot calcula el máximo y el mínimo de las últimas 20 velas. Esa es nuestra zona dinámica de soporte o resistencia. Pide una entrada confirmada en esa zona con un margen de solo, por ejemplo, 2 puntos. Para operar exigimos un patrón, un engulfing alcista o un martillo para largos y un engulfing bajista o una estrella fugaz para cortos. Y finalmente, como red de seguridad microestructural, el precio debe estar cruzando a favor de una EMA de 20 periodos en ese mismo marco temporal de 5 minutos. Fíjate en lo que acabamos de hacer. Hemos convertido la intuición de la pantalla en una lista de validación secuencial. Solo si el horario es correcto, el spread es bajo, la tendencia de H1 es favorable, hay ruptura de estructura reciente, el precio visita la zona de las últimas 20 velas, hay un patrón de rechazo y el movimiento cruza la EMA de 20, solo entonces operamos. Suficiente teoría del setup perfecto por ahora. Vamos a ver qué dice la realidad matemática cuando ensamblamos la gestión de riesgo. La promesa de la estrategia es un ratio de riesgo-beneficio asimétrico. En este caso lo he parametrizado con valores duros e inamovibles para todas las órdenes. Un stop loss estático clavado en menos 300 y un take profit de más 600. Un ratio exacto de 1 a 2. Esto se fundamenta en el concepto de esperanza matemática condicional. Al forzar un ratio asimétrico de 1 a 2, el sistema requiere una tasa de acierto superior al 33% para alcanzar el punto de equilibrio. Es como jugar en un casino donde pierdes $1 el 66% de las veces, pero ganas 2 el 33% de las veces restantes. A largo plazo, las matemáticas defienden tu propia ineficiencia sobre predicción del futuro. El bot automatiza esto aplicando la regla sin excepciones.
Cada vez que dispara o opera, incrusta en el mercado las órdenes de salida rígidas en menos 300 y más 600, ignorando por completo la volatilidad de ese día específico. El operador humano duda o ajusta manualmente. La máquina simplemente ejecuta el parámetro fijo. El bot está listo para ejecutarse, pero hay un detalle técnico en la gestión posterior de la orden que invalida todo lo anterior si no lo tienes en cuenta. El consejo final de la estrategia viral es: mueve tu stop a break-even rápido en cuanto el precio avance un poco a tu favor. En nuestro entorno algorítmico de TechChain hemos insertado los nodos correspondientes para emular esto. Un nodo que mueve el stop loss a break-even protegiendo la posición en cuanto el precio tiene un impulso. Visualmente es la gestión perfecta, riesgo cero. Pero aquí es donde la realidad de los mercados financieros destroza nuevamente el marketing de trading generalista. Cuando compilas este código AMQL5 y lo lanzas contra los datos de TIs reales del mercado y aplicas la regla de un trade al día, descubres el veneno de la estrategia. Si mueves tu stop estructural al precio de entrada al mínimo respiro a favor, la probabilidad de ser sacado de la operación por el ruido normal del mercado, lo que conocemos como volatilidad intrabarra, se dispara masivamente. El mercado retrocede, te saca en cero y luego continúa para alcanzar esos más 600 puntos de take profit original. Como vemos, la mayoría de las operativas que van a positivo cierran en cero en el break-even al girarse y las que no llegan a positivo cierran directamente con la totalidad del stop loss. La gestión psicológica de asegurar a break-even y dejar correr los beneficios sin riesgo, evidentemente suena realmente bien como argumento de venta. Suena cómodo y promete dinero fácil, pero vemos que en este caso asegurar a break-even no es viable. Pero recuerda la regla estricta, solo tienes un trade al día. Si el sistema te saca en break-even por un retroceso normal en medio del ruido microestructural, tu día ha terminado, no puedes volver a entrar. Si operas manualmente basándote en estas premisas de TikTok, te frustras, rompes la regla de un trade al día, entras por venganza en el retroceso, tu riesgo se descontrola y terminas quemando la cuenta. Después de todo el trabajo de diseñar y automatizar el flujo de la estrategia, decidí darle una segunda oportunidad y eliminar el break-even y dejarla correr con el take profit y el stop loss 1 a 2. Y esto es lo que pasó. Aparentemente comienza bien. El balance va subiendo poco a poco. Aquí el argumento de venta perfecto sería que como tiene un ratio de 1-2, con acertar solo el 33.4% de las operativas, la estrategia sería rentable. Y tengo que admitirlo, es un argumento de venta realmente bueno y un trader novato te lo compraría rápido, simplemente por la lógica de pensamiento de que necesita acertar muy poco y que seguro que lo va a hacer y será rentable. Pero fijaros cómo se desarrolla el balance a continuación. Cae en picado y ni el ratio 1-2 puede salvar la cuenta de la quiebra. En este punto podemos pensar la típica idea de darle la vuelta, que cuando compre venda y que cuando venda compre. Ya os digo que esto no funciona así y de hacerlo pues no habría estrategias perdedoras porque le daríamos la vuelta a todas. No obstante, os quiero enseñar por qué esto es así. Así que me fui al Canva de TechChain e intercambié las señales de venta por las de compra y volví al MetaTrader. Aquí comienza. Fijaros que donde antes hacía un buy, ahora hace un sell. Pero aún así sigue perdiendo. De hecho, vemos cómo quiebra un 50% de la cuenta en un momento. Luego recupera poco a poco y quizá de haber comenzado a ejecutar en esa fecha concreta, pues estaríamos felices y sería un buen backtesting para enseñar por las redes sociales. Pero el caso es que simplemente comenzamos cuando comenzamos y no sabemos cuándo es el mejor momento para cada estrategia. Fijaros aquí en el tramo final, vuelve a perder. Conclusión, pierde igualmente de todas. Y aquí sé que muchos os preguntaréis, pero Ignacio, ¿por qué pasa esto? Si incluso los stop loss y los take profit eran muy amplios, las comisiones no deberían haber afectado. Y si donde abríamos un sell, ahora abrimos un buy, y donde estaba el stop loss del sell, ahora está el take profit del buy, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de brujería es esta? Y esta es una de las claves del vídeo que quiero que comprendas perfectamente, porque es una de las mayores falacias del trading que más incautos atrapa
Y conocer por qué pasa esto te va a ahorrar muchos dolores de cabeza y de dinero. Evidentemente que no es brujería y obviamente que el mercado no va en tu contra. Es matemática financiera pura. Vamos a diseccionar esto en dos partes. Primero, la trampa probabilística del caso en cuestión donde tenemos un ratio 1,2. Y segundo, el misterio del ratio 1,1 perfecto y por qué aún así seguiremos perdiendo. El error fundamental que cometen los traders retails o inexpertos es creer que el trading es un juego binario de blanco o negro, como lanzar una moneda donde solo existe cara o cruz. En nuestro caso, o sube o baja, pero el mercado es tridimensional. No solo importa la dirección, importan también el tiempo o timing y la trayectoria o volatilidad. En las finanzas académicas existe un concepto central llamado la teoría del paseo aleatorio o Random Walk Theory y está ampliamente respaldada por el consenso de economistas. Esta teoría demuestra que, a corto plazo, la trayectoria del precio tiene un alto componente de ruido impredecible. Por eso, cuanto más bajamos de time frame, más probable será que nuestra estrategia pierda. Y cuanto más subimos de time frame, más fácil será que sea ganadora. De ahí a que los fondos y las gestoras profesionales tienden a operar en time frame alto y las mayores estrategias perdedoras de trading se ejecutan en sistemas como scalping. Si tu estrategia es 1-2, por ejemplo, como el caso actual, donde ponemos el stop loss a menos 300 puntos y buscamos un take profit a 600 puntos, la matemática de la probabilidad dicta que el precio tiene el doble de probabilidades de tocar tu stop loss simplemente porque está más cerca. Esta probabilidad del doble de stops frente a los take profit destruye matemáticamente el ratio famoso de la estrategia de 1-2. Piénsalo de esta forma más allá del marketing de trading para captar novatos. Si tienes un ratio de 1,2, necesitas acertar solo el 33.3% de las operaciones para comenzar a ser rentable. Hasta aquí, perfecto. Pero claro, este ratio de 1,2 que suena genial sobre el papel, también implica que por estadística pura, el stop loss saltará mínimo 2 veces por cada una que salte tu take profit, sencillamente porque está a la mitad de camino que el take profit, y en un mercado aleatorio la volatilidad inherente del mercado nos jugará una mala pasada, como hemos visto ya en el backtest. Si tu estrategia original pierde sistemáticamente porque la volatilidad y el ruido de mercado tocan ese stop loss cercano antes de poder recorrer el largo camino hacia el take profit, invertir la dirección del trade no cambia la geometría de tu problema. El mercado seguirá teniendo que viajar el doble de distancia para darte la razón y el ruido te seguirá sacando en tu stop loss, vayas en largo o vayas en corto. Aterrizando el concepto para que lo entiendas fácil, imagina que estás en un pasillo muy estrecho, con los ojos vendados y el suelo está completamente cubierto de hielo muy resbaladizo. Moverte por ahí dando resbalones sin control, eso es la volatilidad y el ruido diario del mercado. A un solo paso detrás de ti tienes un foso lleno de pinchos, eso es tu stop loss cercano. A 2 pasos por delante de ti, es decir, al doble de distancia, está la puerta de salida con el dinero. Ese es tu take profit, al doble de distancia. Como estás patinando al azar hacia adelante y hacia atrás sobre el hielo, la pura probabilidad matemática dice que es muchísimo más fácil que des un solo resbalón y te caigas en el foso que está más cerca antes de que logres dar 2 pasos perfectos hacia la puerta. En ese punto pensamos y queremos hacer un trading más inteligente e invertir la estrategia. Nos damos media vuelta en el pasillo para mirar hacia el otro lado. ¿Se soluciona el problema? No se soluciona porque no importa hacia qué lado del pasillo mires. Si el suelo resbala, siempre te vas a caer por el foso con mayor probabilidad simplemente porque está más cerca. El mercado no te castiga por elegir mal la dirección en la que estás mirando en el pasillo. Te castiga porque tu stop loss siempre es el primer obstáculo con el que se tropieza el ruido del precio. Y siento ser yo quien te lo explique, porque entender esto correctamente elimina e invalida como el 80% de las formaciones y estrategias de trading de Internet. Pero esta es la realidad y hay que conocer las reglas del juego para poder jugar correctamente y no ser eliminados por desconocimiento como le pasa a la mayoría. Y aquí te estarás preguntando, vale Ignacio, eso en el caso de un ratio mayor, pero en el ratio 1 a 1, el ratio que es exactamente igual.
Pues vamos a verlo rápidamente en este backtest, donde el ratio es exactamente 1:1. En este caso, 300 de stop loss y 300 de take profit. Vamos con ello. Como vemos, no es ganadora. Tampoco pierde tanto o tan rápido como antes, pero poco a poco irá desangrándose por las comisiones. ¿Pero qué está pasando aquí? Déjame que te lo explico. La lógica pura y dura nos dice que si la estrategia pierde siempre, la estrategia invertida, llamémosla menos A, debería ganar. Es un juego de suma cero. Pero cuando los traders hacen esto en la vida real, terminan estancados o perdiendo igual. ¿Por qué la matemática parece fallar aquí? La matemática no falla y para entenderlo tenemos que recurrir a la hipótesis de los mercados eficientes y a la estadística pura. El problema no está en la inversión, está en la ilusión de tu estrategia original. Aun aplicando un ratio de 1:1, en finanzas la volatilidad de un sistema se mide por su esperanza matemática o expect value. Para que al invertir tu estrategia ganes dinero de forma consistente, el EV original de tu sistema tendría que ser profundamente negativo. Es decir, tu estrategia tendría que ser brillantemente mala prediciendo el mercado. Pero la teoría del paseo aleatorio o random walk demuestra que el mercado es altamente impredecible a corto plazo. La realidad es que tu estrategia perdedora no tiene un EV negativo porque sea capaz de predecir equivocadamente el mercado. Tiene un EV igual a 0, es decir, es aleatoria. Es importante que entiendas esto correctamente, porque en el sector retail se ha puesto muy de moda en el último tiempo hablar de esperanza matemática positiva o negativa para sonar profesional sin entender a qué se refieren realmente. Pero déjame que te lo explico. La esperanza matemática, en términos simples, es el promedio exacto de dinero que ganarías o perderías por cada operación si repitieras ese mismo trade miles y miles de veces. Te dice simplemente si tienes una ventaja real sobre el mercado o no. Para que el truco de invertir tu estrategia funcione, tu sistema original tendría que tener una esperanza matemática profundamente negativa. Es decir, tendría que ser una máquina brillante detectando el comportamiento del precio, pero operándolo sistemáticamente al revés. Pero aquí está la dura bofetada de realidad que necesitas entender. La inmensa mayoría de las estrategias retail que vas a poder encontrar no son brillantes máquinas de equivocarse, son estructuralmente ruido aleatorio. Carecen de cualquier tipo de ventaja predictiva, ya sea a favor o en contra, lo que significa que su esperanza matemática bruta es cero, no es negativa ni positiva, aunque comúnmente, para simplificar, la llamemos negativa. Y este es el problema inquebrantable de la aritmética. Si intentas invertir una estrategia multiplicando sus resultados por -1, pero su ventaja subyacente es 0, el resultado sigue siendo exactamente 0. Por lo que invertirla no funciona. No estás convirtiendo un sistema perdedor en uno ganador. Simplemente estás pasando de lanzar una moneda con la mano derecha a lanzarla con la mano izquierda. Al operar un sistema de trading sin una ventaja estadística real, tu cuenta simplemente oscilará sin rumbo, estancándose hasta que el mínimo error o la psicología te hagan quebrar. Y por si piensas que la solución sería que deberíamos volver al ejemplo del pasillo de hielo y cambiar las tornas, alejando el foso al doble y acercando el take profit a la mitad para mantener el ratio 2:1, mira esto. Tampoco funciona, termina perdiendo inevitablemente, solo es cuestión de tiempo. Créeme que he auditado tantos sistemas de trading en estos 15 años que reconozco rápidamente cuando uno es perdedor o ganador simplemente viendo el backtest. Y esta estrategia, por mucho que la queramos adornar, es perdedora. Podríamos estar eternamente realizando inversiones y reajustes y nunca conseguiríamos que la estrategia gane porque es de suma cero. Es perdedora por naturaleza. Dedicar tiempo en ella es como dedicar tiempo para enseñar a una tortuga a volar. Solo conseguiremos frustrarnos. Debes tener claro que en los mercados financieros lo contrario a una mala estrategia no es una estrategia buena, es simplemente el mismo caos, visto desde el otro lado del espejo. Si tu sistema no tiene una ventaja estadística real basada en el contexto actual del precio, el mercado te barrerá sin importar qué botón apriete o qué cambios realices.
Si quieres aprender a construir una ventaja estadística real, un verdadero edge, alejándote de los dibujos del gráfico y empezando a explorar ineficiencias matemáticas del mercado como un profesional, haz clic en el vídeo que te aparece aquí ahora en pantalla y te enseño cómo hacerlo paso a paso.